Hola, en el video de hoy vamos a explicarles de qué se trata la carta psicometría, pero antes vamos a explicarles la definición de psicometría. La psicometría es la ciencia que involucra las propiedades termodinámicas del aire húmedo y el efecto de la humedad atmosférica sobre los materiales. La psicometría trata a la sustancia aire como una mezcla de dos gases que no se relacionan entre sí y se pueden comportar como dos gases ideales, que son el aire seco y el vapor de agua. El aire seco es una mezcla de varios gases y su composición general es oxígeno 22%, nitrógeno 77% y gases como el dióxido de carbono, el metano, el argón, entre otros, suman el 1%. Mientras que la composición del vapor de agua son 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. El aire también tiene la capacidad de retener vapor de agua en relación con la temperatura del aire. El diagrama psicométrico o carta psicométrica es un gráfico integrado por curvas trazadas a partir de las ecuaciones de estado que relacionan los parámetros que caracterizan la mezcla, aire y vapor de agua. La mayor parte de los diagramas están construidos para la presión a nivel del mar. Dado esto, se trata de marcar en unos ejes coordenadas un punto a partir de dos variables conocidas y leer el valor de todas las demás líneas que pasan por ese punto. La carta psicométrica se comprende de las siguientes propiedades del aire. Tenemos la presión barométrica o presión total, que se puede colocar como abreviatura como P. Tenemos la temperatura del bulbo seco, que sería TBS. La humedad relativa, que sería RH. Temperatura del bulbo húmedo, que sería TDH. Relación de humedad, esta sería una W. Presión parcial de vapor de agua por PVA. Presión parcial de aire seco, que sería PAS. Temperatura del punto de rocío, que sería TPL. Volumen específico con una V se representa y la entalpía con una H minúscula. A continuación vamos a explicar cómo se representan las propiedades del aire dentro de la carta psicométrica o diagrama psicométrico. En primera instancia tenemos la temperatura del bulbo seco. Esta es medible al ambiente con un termómetro de mercurio o de alcohol. Dentro de la gráfica del diagrama psicométrico observamos que la línea de temperatura de bulbo seco se encuentra de forma vertical y su escala se encuentra en la parte de las abscisas y en la parte superior limita con la curva de saturación. Tenemos la temperatura de bulbo húmedo, la cual se mide de igual forma con un termómetro de mercurio, pero este se fija al bulbo agua para luego agitar con una velocidad constante. Dentro del diagrama podemos observar que la escala de temperatura de bulbo seco se encuentra en la parte de las ordenadas y limita con la curva de saturación, pero la línea cambia de forma diagonal. En cuanto a la humedad específica, nos indica la cantidad de kilogramos que se va a tener de agua por cada kilogramo de aire que esté en el ambiente. Esto se
tiene en cuenta en cuanto a las unidades como kilogramos de agua sobre kilogramos de aire. En este caso, pues en vez del agua sería como vapor de agua. Dentro del diagrama ciclométrico, la humedad específica se encuentra de igual forma en la parte de las ordenadas, pero ahora se limita o se delinea de forma horizontal dentro de la gráfica. En cuanto a la humedad relativa, este se encuentra en término porcentual, el cual nos indica la cantidad de agua que hay en el aire con respecto a la cantidad total que el aire puede absorber como agua en forma de vapor para que el agua no esté condensada. Dentro del diagrama ciclométrico podemos observar que las líneas curviadas azules son las que están determinadas, delimitadas de acuerdo a los porcentajes de humedad relativa. Tenemos la temperatura de rocío, la cual nos indica cuál es la temperatura a las condiciones del ambiente a la cual el agua va a condensarse. Es decir, pasa de estado gaseoso a estado líquido. Entonces, esta se encuentra en la parte de la curva de saturación, que se encuentra la escala delimitada por las líneas rojas que se encuentran en la parte superior, en la cual se puede observar que se halla la temperatura de rocío de acuerdo a la temperatura de bulbo seco y a la humedad absoluta. En cuanto a la entalpía, este valor de energía es un valor para un sistema termodinámico, el cual sus unidades por lo general podrían ser kilocalorías sobre kilogramo. Estas se encuentran de forma diagonal, es similar a la temperatura del bulbo húmedo, pero la diferencia es que esta escala se alarga, se prolonga un poco más fuera de la curva de saturación, la cual nos va a indicar el valor de la entalpía. Y finalmente tenemos el volumen específico. Este volumen representa el volumen ocupado por un kilogramo de aire que se encuentra en unas condiciones determinadas. Se mide en metros cúbicos sobre kilogramo. No existe escala de volumen específico, existen solo unas líneas de referencia paralelas, las cuales son de mayor inclinación, que salen por la parte inferior, que están valoradas a saltos de más 0,025 metros cúbicos sobre kilogramo y la última vale 0,9 metros cúbicos sobre kilogramo. A continuación vamos a realizar un ejercicio para tener más claro cómo funciona el manejo del diagrama ciclométrico o la carta ciclométrica. Entonces, en nuestro ejercicio tenemos dos variables. Como habíamos dicho anteriormente, para poder desarrollar el ejercicio debemos de tener por lo mínimo dos variables para poder determinar las demás propiedades del aire. En este caso tenemos una temperatura de bulbo seco de 32 grados centígrados y una temperatura de bulbo húmedo de 17 grados centígrados. Como habíamos recalcado anteriormente, la temperatura de bulbo seco se encuentran sus unidades en la parte inferior de la gráfica. Entonces, si la temperatura de bulbo seco nos da 32 grados centígrados, la enmarcamos de forma vertical, como se encuentra en la gráfica, en la línea amarilla. Mientras que la temperatura de bulbo húmedo es la que se encuentra diagonal, la que delimitamos de color azul.
En este caso, la temperatura de bulbo húmedo es de 17 grados centígrados. Entonces, de acuerdo a la curva de saturación, tenemos unos valores los cuales nos indica la temperatura de bulbo húmedo. Dadas estas dos variables, al juntarlas nos da en donde tenemos el punto rojo, que es el punto de referencia, para poder desarrollar o descubrir cuáles son los demás valores de las otras propiedades. Bueno, para determinar la temperatura de rocío, lo que hacemos es coger el punto de referencia y trazar una línea horizontal hacia la parte izquierda hasta llegar nuevamente a la curva de saturación, la cual nos determina de igual forma un valor, y ese valor es el que tomamos como punto de rocío. En este caso nos da una temperatura de rocío de 6 grados centígrados. En cuanto a la humedad específica, se toma desde el punto de referencia, de igual forma como la temperatura de rocío, se traza una línea horizontal, pero esta vez se realiza de la parte contraria, o sea, hacia la derecha. En esta ocasión delimitamos esa línea con verde, la cual nos indica unos valores en las ordenadas que supera el valor de 0,005. Entonces, cada línea nos representa un valor. Entonces, como la línea supera una línea más el 0,005, nos indica que el valor de la humedad específica es 0,006 kilogramos de agua sobre kilogramos de aire. En cuanto a la entalpía, esta se tiene en cuenta el punto de referencia y también se tiene en cuenta la línea que trazamos para determinar la dirección de la temperatura de bulbo húmedo. Esta línea es prácticamente la misma que se toma para la entalpía, pero la diferencia es que esta línea se prolonga un poco más saliendo de la curva de saturación, la cual nos indica ya los valores de entalpía. En este caso, pues nos dio después del 40 y menos del 50. Aproximadamente nos da un 47,5 kilocalorías sobre kilogramo. Finalmente nos haría falta hallar el resultado de la humedad relativa, que este es un término porcentual. Dentro de la gráfica psicométrica sabemos que la humedad relativa se encuentra de forma curveada dentro de la gráfica. En este caso, al partir de nuestro punto de referencia, la curva que nos indica la línea roja es la curva de la humedad relativa. En este caso es el 20%. Con eso finalizamos el análisis y el manejo del diagrama psicométrico para este ejercicio.